Se podría decir entonces que es muy frecuente acá en el país. Es muy frecuente. Es la causa más frecuente, inclusive es más frecuente que el cáncer de cuello uterino. Entonces la lactancia no solo le beneficia al bebé, también a la mamá. Por cada año que una mujer da de mamar disminuye su riesgo de que aparezca alguna enfermedad. Cuando algo se detecta por un autoexamen, en general es algo que ya se pudo haber detectado hace unos años con los estudios diagnósticos. No todos los cánceres son iguales porque hay diferentes subtipos, pero el más agresivo, el que tiene un crecimiento más rápido, por lo menos le toma años desarrollar y volverse palpable. Hoy por hoy el cáncer de mama se cura. Sí. Sí, podemos decir. De hecho, es lo que yo les digo a los pacientes. Sí. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Diagnóstico, un podcast sobre salud, prevención y calidad de vida. Yo soy Fabio Miret y junto a la doctora Ana Bettina hablaremos con expertos para saber qué hay detrás del diagnóstico, qué hay detrás de los síntomas. Conmigo la doctora Ana Bettina. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tocamos un tema súper interesante. Estamos en octubre. Entonces, con respecto a todo lo que es octubre rosa, estamos con lo que es cáncer de mama. Para eso estamos con la doctora Analía Collante. Ella es mastóloga y hoy nos va a hablar de todo lo que tenemos que saber las mujeres principalmente para tener cuidado, sobre todo ahora en octubre, sobre todo lo que es la mama y cáncer de mama, ¿verdad? Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes Fabio, buenas tardes Ana, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Agradezco mucho la invitación porque siempre hay muchos temas que nos hacen dudar con respecto a esto y bueno, aclarar es la mejor manera también de llegar a más personas y de poder hacer el diagnóstico precoz, que es lo que nos interesa en la mayoría de los casos. Así es. Así mismo, ¿por qué es tan importante hablar del cáncer de mama, Analía? Bueno, lo que pasa que con el cáncer de mama, el cáncer es la principal enfermedad oncológica que afecta a la mujer. Es el principal cáncer que tenemos las mujeres y sus números van en aumento. Nosotros como país no tenemos una estadística bien definida. Sí vamos estudiando cada vez más y vamos uniendo datos porque nuestro sistema de salud, ustedes saben, está fragmentado entre lo que es la parte pública, lo que es la parte privada. Entonces esos datos tienen que poder juntarse en algún momento. Yo creo que ya a nivel del ministerio y otras cosas están haciendo ese trabajo como para poder saber exactamente nuestras estadísticas, pero sí sabemos que tanto en nuestro país como en el resto del mundo es el principal cáncer que afecta a la mujer. Por eso también hoy en día es una de las principales patologías oncológicas que se estudian. Se estudia en todo el mundo, hay nuevas terapéuticas, nuevos tratamientos, nuevos avances en el diagnóstico, lo que nos permite, ¿verdad?, llegar a tasas de curaciones o a tratar la enfermedad mucho mejor porque hay terapias ya actualmente dirigidas a cada tipo de enfermedad que nosotros estamos encontrando. Se podría decir entonces que es muy frecuente acá en el país. Es muy frecuente. Es la causa más frecuente, inclusive es más frecuente que el cáncer de cuello uterino. Ya, ¿y hay una edad específica o se ve cáncer de mama en varias edades en las mujeres? Bueno, el principal factor de riesgo para esta enfermedad es el hecho de ser mujer. Ahora, otra vez, hay edades donde hay picos de presentación, le decimos nosotros, que es entre los 55 y 65 años, pero también hay cáncer a edades más tempranas. Son menos frecuentes encontrar en los extremos de la vida. Entonces son otra vez, entran dentro de una clasificación específica y especial, que es por ejemplo el cáncer en la mujer joven o el cáncer en la edad adulta mayor, ¿verdad? Entonces lo más frecuente es esa presentación entre los 55 y 65 años. Igual sí podemos ver en pacientes jóvenes también. De ahí que es importante la consulta cuando aparezca algún síntoma. Sí, siempre decimos que la consulta las mujeres empiezan a visitarle a los mastólogos a partir de los 35, 30, 35 años, incluso a veces antes, a los 25, pero los controles son un poquito más relajados. Sí, entre los 35 y los 40 ya empezamos con controles de imágenes y a partir de los 40 todas las mujeres sí ya tenemos que hacernos una mamografía al año. En ese caso estamos hablando de mujeres que no tienen factores de riesgo.
Hay mujeres que tienen factores de riesgo muy importantes, personales o familiares, que entonces deberían a lo mejor empezar sus controles antes y hacer a lo mejor estudios mucho más específicos. Los dos principales estudios que usamos para diagnosticar precozmente esta enfermedad son la ecografía mamaria y la mamografía. Pero hay veces que en pacientes muy jóvenes la mamografía puede no ayudar mucho porque es un estudio de rayos X, donde le hacemos una foto con rayos X a la mama, y las mujeres muy jóvenes tienen las mamas muy densas. Por lo general eso significa que se ve todo muy blanco y los tumores también se ven blancos, entonces a veces ver blanco sobre blanco es un poquito difícil. Por eso es que en las pacientes más jóvenes a veces iniciamos los controles con una ecografía, porque la mamografía no nos va a mostrar mucha diferencia. Y en pacientes muy jóvenes con antecedentes familiares o factores de riesgo muy importantes, podemos también solicitar una resonancia magnética mamaria con contraste, que es un estudio mucho más sensible y específico, pero no es un método de screening poblacional, porque se usa contraste, es un método más costoso, es más difícil de hacer, otra vez está el informe, son un montón de cosas que dejamos solamente para casos específicos. Ese estudio no es un estudio de control en general. Ok. Hablaste de factores, doctora. ¿Cuáles son los factores que influyen más, por ejemplo, en el desarrollo del cáncer de mama? Bueno, el cáncer, siempre sabemos que para que se produzca un tumor, para que se desarrolle un cáncer, es una célula que tiene que tener una alteración en el ADN. Okay. ¿Sí? Esa alteración puede darse por causas externas o ya puede ser una falla que una paciente tenga, por ejemplo, una variante o un gen que está variado y que está... La palabra mutado en general ya no usamos tanto, pero a veces son genes que ya están mutados y que se heredan de la familia. Esas son las familias que tienen riesgo familiar o antecedentes familiares importantes, ¿verdad? Pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que el cáncer se produzca de nuevo en una mujer sin antecedentes o factores de riesgo familiares. Por eso que es importante el control. No hay que esperar a tener un antecedente familiar para hacernos el control. El factor de riesgo más importante es ser mujer e ir cumpliendo años. Porque con la edad nuestras células también van cambiando. El ADN también puede sufrir daños y pueden formarse tumores. La mayoría de las veces cuando eso pasa, nuestro sistema inmunitario detecta alguna célula que está defectuosa y le elimina. Y el cáncer justamente se produce cuando se forma una célula así y esa célula aprende a evadir también el sistema inmunitario. Entonces, es como que fallan varios mecanismos de defensa de nuestro cuerpo y ahí aparece un tumor. En cáncer de mama no tenemos un factor específico fuera de ser mujer e ir cumpliendo años y fuera de los antecedentes familiares que digan, bueno, esta es la causa de la aparición de un cáncer. Es una enfermedad multifactorial, le decimos nosotros, porque tiene varios factores donde influyen otra vez la edad de la primera menstruación, los ciclos, si son regulares o no, el uso de anticonceptivos o terapias de restitución hormonal o terapias hormonales, la paridad, eso significa la cantidad de hijos que tiene una mujer, la lactancia materna. Sabemos que la lactancia es un factor protector, entonces la lactancia no solo le beneficia al bebé, también a la mamá. Por cada año que una mujer da de mamar disminuye su riesgo de que aparezca alguna enfermedad en la mama. Buenísimo, eso es súper importante también. Entonces la lactancia materna, así como hoy se nos impone demasiado, es mucha exigencia para la mujer, bueno, tenemos que saber que ahí está bien que se exija, porque también es un beneficio para la mujer. Algo bueno nos deja también. Sí, la edad del primer hijo es otro factor. O sea, sabemos que cuando ese primer embarazo se posterga, cosa que es cada vez más frecuente, hay también un pequeño aumento del riesgo. Y después la edad de la menopausia. Cuando esa menopausia es más tardía en una mujer, también es un factor de riesgo. Así como la menarca, que es la primera menstruación, cuando es muy precoz. Y eso tiene que ver mucho con los años de exposición hormonal en la vida de la mujer. Entonces una menarca precoz, una menopausia tardía, significa que esa mujer estuvo mucho más tiempo expuesta a los cambios hormonales, estrógeno, progesterona, las subidas, las bajadas. Entonces eso también es un factor de riesgo independiente. Sí. Analía, ¿y qué es lo que realmente podemos hacer para prevenir o para minimizar el tema del cáncer? Dentro de todos estos factores que nosotros hablamos, hay factores en los que podemos actuar y factores en los que no podemos actuar. No podemos cambiar el hecho de ser mujer e ir cumpliendo años, ¿verdad? A veces tampoco podemos decidir mucho cuándo tenemos nuestro primer bebé o cosas así, pero entre lo que sí podemos cambiar es
Los hábitos alimentarios, es importante mantener una dieta saludable, equilibrada, menos alimentos procesados, todo eso que tienen esos componentes raros que a veces no se pueden ni pronunciar dentro de la fórmula de los alimentos. Bueno, tratar de evitar eso. Hacer actividad física, mantenernos en un peso adecuado, eso es súper importante también. Eso inclusive hasta se vio que es importante en las pacientes que tienen un diagnóstico ya establecido de cáncer de mama. Le pedimos nosotros siempre que hablamos con las pacientes en consultorio, le decimos, mira, tenés que hacer ejercicio, tenés que hacer actividad física, porque ya está demostrado con muchísimos estudios inclusive multicéntricos, que la actividad física disminuye el riesgo de cáncer de mama y el riesgo de recidiva también de un cáncer en una paciente que ya tuvo una enfermedad. Y eso inclusive nos ayuda bastante todo lo que sea la parte de inteligencia artificial hoy en día, porque la mayoría de las personas usan el reloj biométrico, entonces hay estudios interesantes. El tema de para contar los pasos y todo eso. Donde se vieron que pacientes que hacen más de 10.000 pasos al día, es muchísimo, de repente parece, ¿verdad? Somos más sedentarios, que hacen más de 10.000 pasos al día tienen una disminución del riesgo. Hacer actividad física, mantenernos saludables, estar en peso, evitar todo lo que sea alimentos muy procesados y toda la parte hormonal también, ¿verdad? Que eso es siempre poner en una balanza y evaluar riesgo-beneficio. Cuando hay necesidad de usar realmente hormonas, perfecto, pero si no hay necesidad, hay muchos métodos y muchas opciones, ¿verdad? Que tienen que conversar el tema los de los pacientes. Anticonceptivos, por ejemplo, ¿verdad? Claro, el uso prolongado de anticonceptivos es un factor de riesgo también, y a uso prolongado me refiero cuando se usa de forma continuada sin interrupciones más de 5 o 10 años. Cualquier tipo de anticonceptivos, y los que son combinados tienen mayor riesgo, los que son estrógenos y progesterona. Analia, te pregunto, ¿verdad? El tema de las prótesis, que también desde hace un tiempo largo se vienen utilizando. El tema de prótesis o el tipo de prótesis, ¿tiene alguna implicancia o no constituye un factor de riesgo? No constituye un factor de riesgo. Okay. De hecho, es un método que nosotros empleamos para hacer la reconstrucción mamaria en pacientes que son sometidas a mastectomía, ya sea en forma inmediata, y cuando le hacemos la cirugía de extirpación de la mama ya ponemos una prótesis, o en pacientes que fueron sometidas y desean una reconstrucción también se puede hacer en diferido una reconstrucción con prótesis. El tema de las prótesis surgió la duda porque hace unos años salió un informe de un tipo de cáncer que era un tipo de linfoma, realmente se llama linfoma de células anaplásicas asociada a implantes, que sí se vio en algunos pacientes que tenían implantes por más de 10, 20 años o de larga data, y que empezaban a hacer como seromas. Entonces es como que la mama se creaba una asimetría, una mama más grande que la otra, se vio que tenían líquido, eso se estudiaba, y bueno, se veía que algunas prótesis y algunas pacientes podían desarrollar ese tipo especial de linfoma, pero no es algo frecuente como para que nosotros podamos decir no, las prótesis están contraindicadas o... Pero hasta donde tengo entendido, cada causa. Tanto también se debe cambiar la prótesis. Sí. Yo digo específicamente si son un factor para cáncer, ¿verdad? De riesgo para cáncer. No son considerados un factor de riesgo. De hecho, es la cirugía estética más realizada en todo el mundo. Y no lleva a la aparición de un aumento. Y toda la parte de prevención, Analia, el tema de esto que decís de los cuidados, de los controles. Sí, los controles, bueno, siempre hablamos del autoexamen, porque es muy útil en las pacientes jóvenes que todavía están fuera de ese rango de control de la mamografía una vez al año. Pero en pacientes que ya tienen 40 años y hacemos mamografía una vez al año, la idea es detectar cualquier anormalidad o cualquier puntito o cualquier cosita antes de que se toque. Entonces el autoexamen es muy útil para que cada mujer conozca a su mama, sepa cómo hacer, sepa qué es lo que tiene que buscar, qué tiene que investigar. Pero cuando algo se detecta por un autoexamen, en general es algo que ya se pudo haber detectado hace unos años con los estudios diagnósticos. Con mamografía o con ecografía, sí. Tiene un proceso. Y tenemos la idea muchas veces de que el cáncer es algo que en 1 o 2 semanas crece muchísimo y agarra todo tu cuerpo, y no es así. El cáncer de mama, no todos los cánceres son iguales porque hay diferentes subtipos, pero el más agresivo, el que tiene un crecimiento más rápido, por lo menos le toma años desarrollar y volverse palpable. Entonces con las imágenes ya se hubiese visto antes, si es que las pacientes hacían los controles, y ahí es toda una diferencia otra vez en el tratamiento y en el pronóstico de la paciente, porque una paciente a la que se le detecta un tumor que no es palpable,
probablemente es una paciente que se cure con cirugía sin necesidad de hacer a lo mejor quimioterapia u otros tratamientos más agresivos. Cuando un tumor es palpable, ahí ya es más difícil evitar la quimioterapia. No es imposible, pero sí hay veces que se puede y evitar, digo evitar seguramente, no es evitar de dejar de hacer nada más, sino evitar sabiendo que esa paciente no va a tener un impacto en su sobrevida por dejar de hacer quimioterapia. Sabiendo que la quimioterapia no es algo que va a curarle o que va a aumentar la sobrevida libre de enfermedad, le llamamos nosotros. Entonces sabemos que la quimioterapia es más daño que beneficio. Y hay un grupo muy limitado de pacientes que pueden beneficiarse de eso. Y hoy en día hay todo un boom con el tema del diagnóstico, del estudio genético del tumor. Porque los tumores se pueden estudiar. De hecho, Meyer tiene la manera de hacer los estudios genéticos tanto de la paciente como del tumor, porque son dos cosas diferentes. Se pueden estudiar los genes en sangre o en saliva o en el pelo. Es más seguro en sangre siempre porque tenemos mayor cantidad de ADN. Se puede estudiar a la paciente si tiene alguna alteración genética, alguna cosa, pero también se puede estudiar el ADN del tumor para ver qué es lo que está mutado en ese tumor, qué es lo que hizo eso, y eso se puede medir en un score de riesgo para saber si ese tumor responde o no a la quimioterapia, responde a tal o cual tratamiento, si es necesario hacer o no y qué probabilidad tenemos de que esa respuesta sea efectiva y cómo impacta eso en la sobrevida global. Es un poquito como hacer futurología con genética, ¿verdad? Más claro, o menos, pero en ese caso, por ejemplo, es como que hacer más específico el tratamiento, si no tiene eso, si da negativo, por ejemplo, ¿para qué le vas a hacer? Quiere decir que no. Claro, es una paciente que no se beneficia de la quimioterapia y se beneficia de otros tratamientos a lo mejor. Claro. Eso sería entonces la detección temprana. En la detección temprana es la implicancia que tiene en el tratamiento, que puede ser un tratamiento mucho más fácil de tolerar para la paciente, y en el pronóstico, que es una paciente que sabemos que con esos tratamientos se puede curar. Una detección, cuando ya es un poco más tardía, ya sabemos que tenemos que hacer otros estudios, evaluar si no hay metástasis en otras partes, una paciente que va a necesitar quimioterapia, a lo mejor un tipo específico de quimioterapia, otros estudios más. Analia, ¿y en qué caso es que se utiliza la radioterapia? La radioterapia, bueno, puedo hacer un poquito de historia acá, ¿verdad? Para comentar eso. En realidad, el cáncer de mama durante mucho tiempo, el tratamiento, habla ya por los años 1880, ¿verdad? El tratamiento que se mantuvo por más tiempo como gold standard de tratamiento fue la mastectomía radical modificada. La mastectomía radical. La mastectomía radical, no es la modificada, perdón, voy a llegar ahí. La mastectomía radical consistía en sacar toda la mama, sacar los músculos que están por detrás, que son el pectoral mayor y menor, y sacar todos los ganglios de la axila. Y con eso se veía que muchas pacientes lograban curarse, pero en otras la enfermedad volvía de todas maneras. Fuimos estudiando un montón de cosas, se añadió la quimioterapia a eso, entonces ya eran cirugía, quimioterapia, hasta que después se vio, bueno, ¿por qué teníamos que sacar también los músculos si esos son órganos diferentes? No es glándula, no es tejido glandular, no tienen la misma respuesta hormonal, no tienen los mismos efectos. Entonces se empezó a hacer algo que se llamaba mastectomía radical modificada, donde ya dejábamos los dos músculos. O sea, en realidad a mí ya me tocó ya no me tocó la primera época, porque bueno. Ya no recuerdo la primera parte. Sí, la mastectomía radical, donde se conservaban los músculos y se sacaba toda la mama y se sacaban todos los ganglios de la axila. Esa es la mastectomía radical. Esa sí ya la viví. De hecho, es todavía en algunas pacientes es todavía la opción. Después se vio que empezamos a pensar, ¿por qué tenemos que sacar toda la mama, todo un órgano sano, si solamente una parte de la mama está enferma? Y ahí empezaron dos estudios muy importantes que revolucionaron y dieron vuelta la forma de tratar el cáncer de mama, uno en Estados Unidos y otro en el Instituto de Milán, de Italia. Uno el doctor Veronesi y otro el doctor Fisher, ambos ya no están, ¿verdad? Pero vieron que si es que sacaban una parte, solamente la parte de la mama donde estaba el tumor, con un margen de tejido sano, y el resto de la mama irradiaban, hacían radioterapia, tenían el mismo porcentaje de curación que si se sacaba toda la mama. ¿Está bien? Entonces la paciente ganaba en términos de que era una cirugía menos agresiva, no perdía su forma como mujer y no alteraba su pronóstico ni su tasa de curación de la enfermedad.
O sea, por más de que sea una gran parte que te quites, ¿no perdía toda la forma o eso se rellenaba igual con algo? No, sí se perdía parte importante del volumen, okay. Entonces se empezó a hacer lo que se llama tratamiento conservador. Pero el tratamiento conservador que se empezó a hacer perdió un poquito el rumbo porque era conservar la mama a cualquier costo y a veces se dejaban partes de mama que no eran ya una mama completa, que no era viable, que no era... Entonces ahí es donde vino a salvar eso la oncoplastia. La oncoplastia, que es lo que hoy hacemos la mayoría de los médicos que tenemos formación en mastología, podemos hacer todos estos tipos de cirugía, la mastectomía, mastectomía con reconstrucción mamaria inmediata, oncoplastia, tratamiento conservador, depende mucho, siempre evaluamos el volumen del tumor y el volumen de la mama, porque no es lo mismo un tumor de 2 centímetros en una mama voluminosa que un tumor de 2 centímetros en una paciente que tiene la mama muy pequeña. Claro. La oncoplastia es adaptar la cirugía plástica a la oncología. Entonces ahí es que se pueden hacer remodelados glandulares, colgajos musculares, todo como para poder dejar la mama con buena forma claro. E inclusive una simetría, porque se simetriza también la otra mama. Por ejemplo, si es una mama muy voluminosa, se saca una gran parte para poder hacer un tratamiento conservador, se puede simetrizar la mama contralateral como para dejar las mamas bien del mismo volumen, simétricas. ¿Y hoy casi todo ya se puede tratar de esa forma, Analía? No, todavía hay un porcentaje de pacientes que tienen que ir a la mastectomía, pero cada vez es menos, porque en tumores muy voluminosos podemos empezar haciendo quimioterapia para que eso disminuya de tamaño y después hacer un tratamiento conservador. Hay casos igual que, por ejemplo, cuando no hay respuesta a la quimioterapia, o cuando vemos que es un tumor muy voluminoso de entrada, o cuando estamos ante un carcinoma in situ extenso, que son como puntitos que se ven en la mamografía y eso abarca toda la mama. Porque cuando hacemos un tratamiento conservador, lo importante es sacar toda la enfermedad y con margen de tejido sano. Claro. Hay veces que ese margen es visible y se puede tocar en cirugía, pero hay veces que el tumor hace como raíces pequeñitas que no se ven, y eso el patólogo nos informa después porque va cortando la pieza, mira partecita por partecita y nos dice, bueno, acá el margen está libre o acá está comprometido. Entonces hay veces que se pueden ampliar los márgenes, pero hay veces que no es factible y hay que ir a una mastectomía. Entonces todavía hay pacientes que, a pesar de todos los avances, van a ser candidatas a sacar toda la mama, que es la mastectomía. Y en esos casos se puede hacer una reconstrucción mamaria inmediata. Así es. ¿Cada cuánto, doctora, se puede hacer? ¿Se debería hacer un control o una mamografía? En pacientes que no tienen factores de riesgo o que no tienen nada en las mamas, lo ideal es hacer una vez al año. Okay. ¿Sí? A partir de los 40 años, una vez al año. Es lo ideal. Las pacientes que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, y que incluso sus familiares se hicieron los estudios y todo eso, ¿cada cuánto deberían de controlarse? También es una vez al año. También una vez al año. Una vez al año. Okay. Porque ese es un tiempo prudencial donde ya se pueden detectar cambios y cambios mínimos inclusive, entonces nos permite igual tener esa seguridad de que vamos a poder llegar a un diagnóstico precoz en caso de que aparezca algo. Analía, ¿y podemos decir que hoy por hoy el cáncer de mama se cura? Sí, podemos decir. De hecho es lo que yo les digo a los pacientes. Hoy en día hay muchos tratamientos y si bien muchos médicos tienen miedo de usar la palabra curación, porque una paciente que se cura no es una paciente a la que le decimos, bueno, andate y nunca más vengas al mastólogo. No, es una paciente que se cura pero que igual tiene un riesgo que no es igual al de la población general, sino tiene un riesgo mayor de que la enfermedad vuelva, que es lo que nosotros llamamos una recidiva. Entonces, por más de que sí, una paciente está en remisión, está curada, tiene que continuar con sus controles, porque igual es una paciente que tiene mayor riesgo, porque ya es una paciente que tiene un antecedente personal. Entonces es una paciente de mayor riesgo que tiene que seguir con sus controles una vez al año. Ya. Y también todo esto tiene que ver, me imagino, con el estadio de cáncer con el que fue diagnosticada, ¿verdad? Sí, así mismo. Los estadios tempranos, todo esto nosotros estadificamos de acuerdo al tamaño del tumor, a la presencia de ganglio y a la presencia de metástasis. Es lo que nosotros le llamamos el TNM. Sí, T de tumor, N de los ganglios y M de metástasis. Entonces, una paciente
que está en un estadio metastásico, ya es una paciente que está en un estadio 4 y es una paciente que sabemos que probablemente no vamos a poder erradicar a lo mejor toda la enfermedad, pero todos los avances muestran a que cada vez vamos a llegar a tratar más esta enfermedad como una enfermedad crónica. Porque si bien hace muchos años, cuando yo empecé a hacer esta especialidad, sabíamos que una paciente metastásica no iba a vivir mucho tiempo, hoy en día las pacientes con metástasis ósea o otro tipo de metástasis en general tienen tiempos de sobrevida que eran impensables hace unos años. O sea, hay medicaciones de primera, segunda, tercera línea, o sea, hay mucho que se puede hacer al respecto. Claro, pues lo importante siempre es prevenir a tiempo, o sea, hacer todos estos controles a tiempo, porque todo es mejor a tiempo. Así de vuelta terminamos en eso, ¿verdad? Terminamos otra vez en que el quid de la cuestión siempre es el diagnóstico precoz. ¿El autoexamen, doctora, todavía se recomienda? El autoexamen se recomienda sobre todo para esa franja de pacientes que todavía no está en edad de hacerse los controles. Claro. Porque las pacientes jóvenes también pueden tener nódulos o quistecitos que la mayoría de las veces son benignos, pero también se pueden detectar o se pueden palpar. O sea, las mujeres podemos tener cualquier tipo de patología, porque pensamos mucho en las mamas y pensamos solamente en la patología maligna muchas veces, pero también hay patologías benignas que también tenemos que conocer y saber poder tratar a tiempo. Mencionaste, doctora, que uno de los factores de riesgo principales es ser mujer. ¿El hombre entonces está exento totalmente de esta enfermedad? No está 100% exento, pero es muy, muy infrecuente. Así como en las mujeres, bueno, es la parte de la mama el diagnóstico más importante, en el hombre es el cáncer de próstata, claro, ¿verdad? Pero no obstante, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes familiares muy importantes, también se puede presentar cáncer de mama en el hombre. No es frecuente porque muchas veces en el hombre no hay tanto desarrollo glandular, pero con factores genéticos presentes sí se puede dar. De hecho, consideramos siempre un factor de riesgo muy importante el hecho de tener un antecedente familiar de un hombre con cáncer en la familia. Ahí es como que saltan las alertas de que puede haber algo genético que tiene que ser estudiado. ¿Cómo puede impactar o cómo impacta el hecho de una persona con un cáncer de mama en la familia? ¿Se ve mucho eso? O sea, en el acompañamiento de la familia, en lo que es la aceptación, ¿verdad?, de un diagnóstico así. En realidad vemos de todo. Hay pacientes que hacen como una fase de negación. Eso ahí es que saltan un poquito las alarmas porque dicen, no, algo tiene que estar mal, no puede ser, ese no es mi diagnóstico, y no vuelven, ¿verdad? Entonces es importante siempre que yo veo a un paciente así, le pido, ¿verdad? Vení con un familiar, vení con alguien, explico, escribo, hago todo, porque la paciente tiene que saber que es algo que se puede tratar y que hace toda la diferencia si es que inicia el tratamiento en la brevedad posible, claro, ¿verdad? En la brevedad posible. Esto no es una extrema urgencia. O sea, no es algo que se diagnostica y ahí ya mismo tiene que iniciar el tratamiento. Se tiene que estudiar bien todo y tenemos que poder determinar cuál es el mejor tratamiento posible. ¿Puedo hacer un relato más o menos de cómo es el tema? En realidad, cuando nosotros hacemos mamografía, ecografía y detectamos un nódulo que tiene características de sospecha, le citamos a la paciente para una punción. Los nódulos no se operan de entrada. Está mal. Es negligencia sacar un nódulo de entrada. Hay muy pocas excepciones donde se puede ir a una cirugía primero. Lo primero que tenemos que hacer es una punción con aguja gruesa. Esa es una punción especial que hacemos generalmente guiado por ecografía. Es importante que esté guiado por ecografía porque entonces tenemos que ver el nódulo y tenemos que ver la agujita que entra y que toma una muestra específicamente de ese nódulo y, de ser posible, de varias partes del nódulo. La parte superior, el medio, inferior. Entonces hacemos eso primero. Eso se hace bajo anestesia local en forma ambulatoria, un procedimiento rápido, toma 30-40 minutos. Extraemos la muestra, eso enviamos a anatomía patológica y el resultado tenemos más o menos en una semana. La paciente, después de una punción, hace su vida normal. No hace falta reposo, preparación, ayuno para la punción, nada, internación, nada. Así que es un procedimiento mínimamente invasivo y en forma ambulatoria. Pero duele, Analia. No es doloroso. No es doloroso. No es doloroso. Y eso ya constaté en carne propia también, ¿verdad? Porque no es algo doloroso. Es algo que realmente uno puede hacer su vida normal
posterior a esa punción. Después de eso tenemos el diagnóstico en una semana y ahí sabemos si es que es o no es una patología maligna. Si es una patología maligna, el patólogo nos va a informar carcinoma, ya sea un carcinoma NST, un carcinoma lobulillar, un carcinoma, nos va a decir la palabra carcinoma, ¿sí? Nos va a informar el grado nuclear, qué tan descompuestas están las células, nos va a informar algunas otras cositas y en base a esa punción, ese mismo pedacito que sacamos para la biopsia, tenemos que pedirle a la paciente otros estudios que se llaman inmunohistoquímica, donde estudiamos si ese tumor responde al estrógeno, a la progesterona, al ER2 y con qué velocidad se están dividiendo las células, que es el KI67. Son 4 cositas que le pedimos al patólogo que mire, pero eso no es mirar y ya está, es una tinción especial que toma a través de un proceso, entonces tener ese dato nos va a llevar 10 días más o menos. En esos 10 días, mientras esperamos que el patólogo nos informe qué tipo de tumor es ese, ya la paciente va a los estudios de extensión. Ya pedimos una radiografía de tórax, una ecografía abdominal hepática, pedimos tomografía dependiendo del tamaño del tumor, de si hay ganglios o no palpables. Ya pedimos también tomografía de cráneo, tórax, abdomen, pelvis con contraste. Entonces completamos todos los estudios. Tenemos ese resultado y ahí ya sabemos si es una paciente que va, con qué tratamiento va a empezar, porque esta enfermedad tiene básicamente 4 pilares para tratar. Uno, que es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia. No todos los pacientes necesitan hacer los 4 para curarse. Hay algunos que necesitan solamente hacer 2 o 3 pasos dependiendo a través del tipo de tumor, de eso que nos informa. Ahora, hay tumores específicos que por más de que sean pequeñitos, por más de que tengan 1 o 2 centímetros, no se operan de entrada, ¿sí? Como cirujano, porque es la parte que a mí me toca, es súper fácil sacar un tumor de 2 centímetros, no es nada complicado. Pero si yo opero uno de esos tumores que no se tienen que operar de entrada, le estoy dañando el pronóstico a la paciente. Porque hay algunos tumores que tienen que empezar con quimioterapia, ¿sí? Son los tumores triple negativo y los ER2. En esa tinción el patólogo nos va a decir si es un luminal A, luminal B, triple negativo o ER2. Si estamos ante un luminal B, un ER2, necesitamos empezar primero con quimioterapia. Entonces lo que hacemos ahí es, el tumor marcamos con un clipcito en el centro del tumor, porque ese tumor va a hacer quimioterapia y puede que desaparezca totalmente. Y si desaparece totalmente, lo mismo, ese paciente tiene que ir a cirugía, tenemos que sacar esa partecita donde estuvo el tumor y estudiar si ya no quedan células ahí. Si ya no quedan células malignas, termina el tratamiento del paciente. Va a ir a lo mejor a radioterapia o alguna otra cosa, pero ya termina la parte de quimioterapia. Si quedan células o queda resto de tumor después de una primera línea de quimioterapia, ese es un paciente que tiene que hacer una segunda línea. Ahora, ¿qué pasa si a ese paciente yo le opero de entrada y le saco el tumor? Yo no voy a saber si respondía o no a la quimio, si tiene o no necesidad de hacer una segunda línea, y estoy afectando el pronóstico y la sobrevida de ese paciente. ¿Y el triple A, Analia? El triple negativo. El triple negativo son tumores que no responden ni a estrógeno, ni a progesterona, ni al tratamiento anti-ER2. Son tumores que son un poquito más agresivos, pero justamente son los que mejor responden a la quimioterapia. Con ellos sí, quimio primero. Con ellos quimio primero. Con los ER2, quimio primero. Y los luminales, dependiendo del estadio de si quieras conservar o no la mama, del tamaño del tumor, de los ganglios, primero es o quimio o cirugía. Los luminales A, los que tienen altos receptores de estrógeno, progesterona, en general son los que primero van a cirugía. Me encantó ese paso a paso que hizo. Sí, súper. Ahí con eso yo creo que todos vamos a entender mejor todo, ¿verdad? No, es necesario a veces porque de verdad que confunden, ¿verdad? O sea, viste que acá nosotros recibimos mucho de repente resultados, ¿verdad? De ese tipo y de verdad cuesta entender porque no es nuestra área. Son nosotros que somos bioquímicos, tío. Entonces al explicar eso de verdad, qué interesante lo que decís del primero, luego la prevención, ¿verdad? Segundo, detectar a tiempo y ahí como vos decís, ver qué tipo es el tratamiento adecuado para esa paciente, ¿verdad? Claro. Que no es nomás que todo o que hay una línea primera y qué sé yo, ¿verdad? Entonces qué importante es saber eso. ¿Por qué? Porque de verdad
puede tener, o sea, todo tiene solución, como dijiste, se puede curar, entonces me parece súper importante y otra cosa conocer todo eso. Que quiero recalcar mucho porque es súper importante, a una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama no le puedo tratar solamente yo. Es una paciente que tiene que estar dentro de un comité multidisciplinario. Porque acá es súper importante, el tratamiento no es sencillo, el tratamiento es específicamente dirigido para cada tipo de paciente, para cada tipo de tumor, para las comorbilidades que tiene esa paciente, si tiene presión alta, si tiene esto, si tiene lo otro. Un montón de cosas que tenemos que tener, la paciente es un todo. Entonces, en un equipo multidisciplinario tienen que ser tratadas estas pacientes, donde estamos presentando el caso clínico de esta paciente, donde está el oncólogo, está el patólogo que vio la muestra, está el radiólogo que vio las imágenes, estamos los mastólogos, el clínico, que somos los que operamos, está el clínico, está el psicólogo, está el psico-oncólogo, está el nutricionista, un montón de gente que tenemos que empezar a verle. Pero en todo ese tratamiento ellos pueden llevar una vida normal, En general llevan una vida normal, sí. De repente se afecta un poquitito más la calidad de vida durante el curso de la quimioterapia, dependiendo de cómo reacciona el paciente. Y también en las primeras 2 semanas de la cirugía, que también a veces es un poquito dependiendo del tipo de cirugía, que también es un poquito más difícil, que tienen que hacer reposo. En general, de acuerdo a tu experiencia, Analia, ¿qué reacción tienen más las pacientes? O sea, ¿tienen mucha reacción de negación o enseguida aceptan, se prenden al tratamiento, ves los resultados? ¿Cuál es así en general lo que te toca a vos de acuerdo a tu experiencia? Bueno, en realidad yo prácticamente trabajo con mujeres, ¿verdad? Claro. Y las mujeres tenemos esa intuición de que más o menos hay pacientes que ya van intuyendo, que ya saben cuando le vamos diciendo, ¿verdad? Bueno, acá hay una imagen que tenemos que biopsiar, ya van sabiendo, y algunas ya no les toma tanto por sorpresa. Las mujeres somos muy compañeras entre nosotras, casi siempre van con su hija, con su hermana, con su amiga, y esa paciente que se va así acompañada es una paciente que reacciona mucho mejor. Muchas veces las pacientes se bloquean en esa primera consulta donde le damos el diagnóstico. Por eso que yo siempre le escribo, mira, esto es, así se llama esta enfermedad, esto es tal cosa, estos son los tratamientos. Y después al final de esa consulta siempre le digo, todo esto que yo te dije es muy probable que te olvides. Te voy a volver a repetir en la siguiente consulta, te voy a volver a explicar. Y bueno, todas las pacientes saben que pueden contactar con nosotros, con el médico que le está tratando, ante la duda. Me pasó una vez, ¿verdad? Con una paciente muy joven, tenía 25 años, o sea que no es frecuente detectar a esa edad, pero fue el momento cuando yo empezaba a hacer esta especialidad en el que yo me di cuenta de que vos le decís a una persona, a la paciente, le decís, tenés este diagnóstico, y no dimensionamos nosotros los médicos cómo le cambiamos la vida a esa paciente. O sea, es una paciente a la que su mundo se le da la vuelta del revés. Y era una paciente a la que yo conocía, entonces ella tenía mi número, tenía vía directa conmigo. Bueno, casi todas mis pacientes tienen lo mismo, pero me llamaba y me preguntaba al día siguiente, yo voy a tomar mi café, ¿le puedo poner azúcar? Voy a salir a caminar, ¿puedo caminar? Es que tenía 25 años. Yo puedo estar en el sol, puedo tomar tereré. Y vos te das cuenta que las dudas que surgen con el diagnóstico de esta enfermedad son pero impresionantes. Le da la vuelta a la vida, ya no sabe qué puede hacer, qué no puede hacer de repente. Y con tal de cuidarte. Y ahí es que yo me di cuenta y dimensioné, ¿verdad? De que vos le decís un diagnóstico y normalizamos porque es lo que vemos y hacemos todos los días. Pero detrás de ese diagnóstico está una persona a la que se le da la vuelta a la vida, no sabe qué puede hacer, qué puede tomar, puede caminar, puede estar en el sol. Me pregunto si podía estar en el sol. O sea, ahí te das cuenta de lo importante que es la comunicación y sobre todo lo importante que es estar dentro de un equipo multidisciplinario. Hoy en día eso es algo que a las pacientes les da mucha mayor seguridad. Vos le decís, mira, no solo yo te voy a ver, te va a ver acá también conmigo el oncólogo, el ginecólogo, el psicooncólogo, el nutricionista, y una paciente que se siente mucho más segura. Sabe que no tiene una sino 10 personas a quien preguntarle sus dudas. Al final ya de todo ese tratamiento, ¿qué significa ser una sobreviviente de cáncer? Bueno, ser una sobreviviente de cáncer en realidad son pacientes que tuvieron la fortaleza de pasar por esta enfermedad, y yo siempre explico eso como si fuera que, inclusive le digo a las pacientes, que es que estuviste en una tormenta y ahora ya ves
que sale el sol. Sí. Y el objetivo de todo esto, lo que yo siempre le digo a las pacientes, es de que el día de mañana vos recuperes tu vida normal. Puedas seguir con tu vida, puedas seguir haciendo lo mismo y puedas olvidarte inclusive de que pasaste por esta tormenta. Y de ahí que es tan importante cuando podemos hacer tratamiento conservador, como cirugía, hacer tratamiento conservador. Porque en la quimioterapia es cierto, se cae el pelo, vuelve a salir. La mama no vuelve a salir. La mama, si conservamos, es la mama normal de la paciente. Una paciente que tiene una mastectomía, que es equivalente a tener una amputación, es una paciente que se levanta todos los días, se viste y tiene que decidir qué ropa me voy a poner, cómo no se va a notar, qué escote puedo usar, qué ropa interior, qué hago, cómo esto. Es una paciente que se mira y se ve y se acuerda de que tuvo la enfermedad. Una paciente que tiene un tratamiento conservador o una reconstrucción mamaria es una paciente que va a haber días, no te digo que se va a olvidar para toda la vida, pero va a haber días en los que se va a levantar, se va a vestir y no se va a acordar que pasó por eso. Y ese es el objetivo. El objetivo es recuperar la vida normal antes de la enfermedad. Justo, Analia, te iba a preguntar lo del tratamiento de la oncoplastia, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia que tenés con las pacientes, ¿verdad? Porque me imagino que ha de ser, trato de ponerme en el lugar, ¿verdad? Y ha de ser difícil ver tu cuerpo cambiado, cómo te sentís, como decís, al vestirte, al andar, mismo en la intimidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo les afecta? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué experiencia tenés con tus pacientes? Bueno, en realidad la oncoplastia mejora toda la estética de la mama, de ambas mamas. Entonces son pacientes que es como que sienten que tienen un plus. Sí. O sea, es como un pequeño plus, premio. Un pequeño premio por haber pasado todo esto, ¿verdad? Ajá. Entonces es fantástico, es muy satisfactorio. Es el momento en el que vos ves la sonrisa de la paciente y te das cuenta, vale la pena. Sí. Y queda así bien, así igual, súper bien, sí, o sea, es tipo imperceptible, digamos. No, las cicatrices siempre quedan, o sea, hacer una cirugía sin una cicatriz es difícil, o sea, es imposible, no existe. Quedan las cicatrices, pero las cicatrices siempre son estéticamente colocadas, o sea, están, por ejemplo, en ese cambio de color entre la areola y la piel de la mama, están en la parte inferior de la mama o en el depende del tipo de piel, también entiendo. Depende del tipo de piel, depende de la cicatrización de la paciente, ahí tiene que ver mucho la alimentación, la edad, los cuidados posteriores. Pero entonces es toda una solución y con un plus encima. Sí, es con un plus. Y hay veces que inclusive usamos la grasa de la paciente. Ajá. Entonces necesitamos hacer una lipo, hacemos una lipo, esa grasa vamos procesando. Ajá. Y hacemos eso que se llama lipofilling o lipoinjerto, que es para arreglar esos defectos o zonas hundidas que quedan o cosas así. Entonces, o sea, re plus ya, Analia, y con eso, re plus ya. Qué modelo. Sí. No, porque había algunas cosas que ponían inclusive tatuajes tipo de flores o cosas así, ¿verdad? Me gustaría con lo normal nomás, pero incluso veo que hay personas que eligen poner ese tipo de flores, tatuajes, algo de eso, como para justamente recordar con lo valiente que fueron, ¿verdad? Hay veces cuando necesitamos hacer una resección del complejo areola-pezón, ¿sí? De la areola al pezón necesitamos retirar porque la enfermedad está muy cerca. También las pacientes pueden hacerse un tatuaje en 3D de la areola, que queda muy bien, visiblemente hasta tiene el relieve, todo. Y también podemos hacer otro tipo de reconstrucción, que es un injerto de piel. Tomamos un injerto de la región inguinal y con eso reconstruimos el complejo areola-pezón. Yo tengo varias pacientes ya reconstruidas así y que se sienten súper bien porque recuperan su imagen. Qué bueno está eso. Ahora sí, bien. Lo que queda en términos de sensibilidad, hay veces que quedan que no tienen la misma sensibilidad. Y por supuesto, en pacientes, por ejemplo, muy jóvenes y a las que se les resecó y se les reconstruyó, no es que recupera la funcionalidad en términos de que si se embaraza puede dar de mamar o cosas así, no, ¿verdad? Pero se recupera la imagen, que es lo importante. Que es muy importante, sí. ¿Qué mensaje le podríamos dar a las mujeres que sienten miedo de ir al médico a hacerse sus estudios? Bueno, el primer mensaje que yo siempre doy y que siempre le digo a las mujeres es que el miedo es normal. Yo no voy a decirles no tengan miedo, porque hasta yo misma tengo miedo cuando me hago los controles. O sea, todos tenemos miedo. El miedo forma parte de nuestro ser. Ahora, que ese miedo no altere tu vida. O sea, miedo vamos a tener, pero ese miedo no tiene que impedir un diagnóstico precoz. Y tampoco tenemos que esperar a sentir algo para controlarnos si ya tenemos 40 años.
tenemos que hacer el control, es tomar conciencia. Por eso que todas estas campañas están tan bien y realmente hacen la diferencia. Porque yo hace más de 14 años que estoy haciendo mama, solo mama. Soy especialista también en cirugía general, pero ya no hago cirugía general, hago solo mastología. Y veo un cambio importante entre lo que era hace unos 8 o 10 años. Veíamos pacientes que venían con tumores localmente avanzados, le llamamos, cuando son tumores que se ven a simple vista, que se ulceran, que tienen sangrado. Y eran pacientes que acudían hacia la consulta y decían, no, yo tengo esto hace 6 años, o hace 4 años, o hace 3 años, porque es una enfermedad que no duele. Y ahí el miedo de esa paciente altera su pronóstico. Si hubiese venido en ese momento en el que se detectó, es una paciente que iba a estar curada. Pero después, cuando ya es localmente avanzado, ya es una paciente que, bueno, va a cuidados paliativos, va a otras cosas y ya a lo mejor no se puede curar totalmente la enfermedad. Entonces, miedo tenemos todos, pero que ese miedo no afecte la detección precoz. Analía, entiendo que dijiste para las personas menores que todavía no acceden a mamografía y todo eso, pero también las mayores podemos hacernos el autoexamen, ¿verdad? Es súper importante. ¿Y nos recordás cómo era lo del autoexamen otra vez? Sí, claro, lo importante es siempre mirarnos frente al espejo. El autoexamen, cuando nos hacemos nosotras, es importante hacernos siempre después del ciclo menstrual en las mujeres que menstruan. Cuando una mujer ya no menstrua, se puede hacer siempre el mismo día calendario, o sea, por ejemplo, todos los días de cada mes. Pero una mujer que menstrua es importante hacerse a partir del quinto, entre el quinto y 10º día, idealmente siempre el mismo día, porque la mama va teniendo los cambios hormonales y de repente nos palpamos y se palpa como un empedradito cuando estamos premenstruales y menstruamos y eso pasa, entonces es como que la mama se afloja un poquitito. Entonces es importante hacerse siempre después de menstruar. Y empieza con la inspección. Primero nos miramos frente al espejo, vemos la forma, simetría de nuestras mamas, cómo está el pezón y la areola. Podemos poner la mano en la cintura, podemos apretar la cintura como tratando de achicar, entonces eso hace que el músculo pectoral se contraiga. La mama está encima del pectoral y si hay alguna retracción o yuelo que le estira al contraer, vamos a detectar de esa manera. Es importante también después palpar con el índice medio y anular como teclas de un piano y se puede hacer en circulitos toda la mama. Eso se puede hacer con agua jabonosa en la ducha, es muy fácil porque se desliza suavemente y se puede detectar cualquier abultamiento o cualquier cosa que nos mueva la mano de una manera diferente. Y después también de la misma forma con el dedo índice medio anular acostado es ideal poner la mano detrás de la cabeza porque eso hace que la mama se extienda sobre el tórax y ahí se puede palpar otra vez en circulitos en forma centrífuga toda la mama, ir abriendo el circulito, ir abriendo, ir palpando como teclas de un piano para ver si es que se detecta algún nodulito o alguna cosa en la mama que llame la atención. Y por supuesto también ver si es que no hay secreción por pezón. Eso sí, yo no le suelo recomendar a las pacientes que se aprieten, pero hay veces que puede salir secreción espontánea. Entonces en ese caso también hay que consultar. Ok, súper bien explicado. Yo creo que me encantó. Demasiado bien explicado, Analía. Así que te reagradecemos todo lo que nos enseñaste hoy, lo que nos recordaste y lo que nos enseñaste de vuelta. Y bueno, es súper importante que se hagan los controles a tiempo. Es fundamental porque es curable, ¿verdad? Claro, la detección precoz es la que salva vidas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y a las personas que estaban viendo, escuchando en un diferente formato, muchísimas gracias también. Nos encontramos en el siguiente episodio.